Saludos. Dios le continúe bendiciendo. Vamos a leer un poco de la palabra. En Romanos capítulo 1. Vamos a ver. Sacar un poco de cositas de ahí, ¿verdad? No es algo sencillo. Dice así la palabra. A ver qué vemos. Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el evangelio de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vamos, cuando usted lee ahí por todo el mundo, dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Cuando usted lee eso, usted está pensando en que en ese momento Pablo estaba pensando en Estados Unidos, en América del Sur, ¿m? Puerto Rico, o era el mundo existente hasta ese entonces. Sí, porque hay personas que leen la palabra por todo el mundo, a todas las naciones, y entienden, ¿verdad?, de que se ponen en el lugar incorrecto de la situación, del evento. Cuando Pablo escribe la carta, todas las naciones eran las naciones presentes hasta donde Pablo estaba, porque Pablo en sí no sabía cuándo vendría el fin de todas las cosas. O sea, él está hablando de las naciones existentes hasta su momento, el tiempo de su vida. Entonces, Pablo también viajó muchísimo, predicó por muchísimas partes. Entonces, cuando él dice todas las naciones que existían en su tiempo. Entonces, así va a encontrar muchos otros pasajes para que no se confunda de que cuando se está hablando de todas las naciones, de todo el mundo, es el mundo existente hasta ese momento. Eso no quiere decir que no continuara 2000 años después, pero obviamente él está hablando del mundo que él conoce. Entonces, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual,
a fin de que seáis confirmados, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Ve? Que Pablo está comprometiéndose en esta carta de que tenía que ir a visitar Roma. Él dio su palabra, era un compromiso. Por eso cuando usted lee el libro de Hechos, ve que Pablo en cierta forma tenía que llegar a Roma. Pablo es arrestado en Jerusalén, pero luego entre los juicios, ¿verdad? Él vio la forma de que todo esto lo llevara a Roma. Entonces, Pablo dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy de anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el texto que más usan, ¿verdad? Los que dicen depender de Dios para todo. Voy a vivir por fe. Y entonces ellos ponen vivir por fe, depender de Dios para que Dios los mantenga. A eso ellos le llaman vivir por fe. Aquí obviamente está hablando, ¿verdad?, de fe de salvación, no de... Yo vivo por fe. Pues entonces ellos lo quieren exponer como si tienen los hermanos que sacar dinero para mantenerlos a ellos. Porque ellos pues están cumpliendo con la palabra de Dios. Y están entregando toda su vida y los hermanos están en la obligación de mantenerlos a ellos. Y a eso ellos le llaman vivir por fe. Pero no es eso lo que está diciendo aquí. Entonces, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ves? Vivir por fe para escapar de la ira de Dios. Vivir por fe para escapar de la ira de Dios, mas el justo por la fe vivirá. No está hablando de monetaria. No está hablando de dinero. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. No hay excusa. Muchas personas tratan de hacer como hizo Adán y Eva, echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Y dicen, pero si Dios sabía, ¿por qué pasamos por esto?
Pero si Dios sabía, ¿por qué Dios no intervino? Y entonces le buscan 5 patas al gato cuando tiene 4, sino que perdió una, ¿verdad? En un accidente. Y no hay excusa. Aún la propia naturaleza revela que hay un Dios. Por eso usted puede ver que en las diferentes partes del mundo, los indígenas siempre tenían un culto a una deidad. Porque aunque ellos perdieron esa conexión con el Creador, en cuanto a sus verdaderos caminos, sus enseñanzas reales, siempre entendían de que tenía que haber una deidad. Las cosas se les manifestaban, dice, pero habiendo conocido a Dios, digo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Por eso los científicos, después de gastar los impuestos y el dinero del pueblo haciendo experimentos y 20,000 cosas, entienden de que la misma creación, dicen, oye, pero si yo he estado dando vueltas en el mismo asunto, dando vueltas en círculo para llegar a ningún lado, para llegar al punto de que porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Siendo entendida por medio de las cosas hechas. Ellos lo saben, no tienen excusa. Para un mundo inteligente hace falta una creación inteligente. Los únicos que no son y a veces no muestran ser inteligentes, pues son el mismo hombre, pero porque así él lo quiere. Profesando ser sabios se hicieron necios. Como dice en los salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Profesando ser sabios se hicieron necios. Por eso usted ve que los científicos se inflaman de ser sabios, pero a la hora de que empiezan a decir que no existe Dios, se hacen necios. Entonces dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sus propios qué? Sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, si vemos hoy en día, hay sectas donde se trata a los animales como si fueran deidades. Esto no es simplemente una tradición de creencias tan antiguas, sino que hoy en día las podemos ver. Hoy en día las vemos. Muchas personas, vamos a suponer, tienen perros y para ellos esos perros son mejores que las personas. Ellos no les interesa que se maten seres humanos, pero si matan a un perro lloran. Se les sale hasta la mocosidad llorando. ¡Ay, bendito Panchito! Mi chihuahua. ¿Entiendes? Es así. Hay personas que para ellos, mire esto, mira. Yo he visto personas de gobierno que son pro naturaleza, pro ambiente. Ellos pelean por las playas, pelean por la naturaleza, por cuantos problemas haya con la naturaleza, cuevas, que si yo no sé qué, ellos se van hasta lo último, pelean por eso, batallan.
se cortan el cuerpo en protesta. Entonces, por los animales ni se diga. Que si un perrito, que si un gatito, que si cuanta cosa. Yo no digo que no se respete, se llame a los animales. Es hasta dónde llega el razonamiento humano. Entonces, ellos con los animales hacen lo que sea. Sin embargo, cuando hablamos del aborto, de matar niños, infantes, ¿verdad? Cuando se habla de eso, ellos apoyan eso. O sea que ellos ponen a la naturaleza y los animales muy por encima del ser humano. No, porque es derecho de la mamá y usted ha oído todas esas vainas. La situación es que a ellos no les interesa eso. No les importa que se negocie con la matanza de niños. Ellos no les interesa. Y después los veo peleando por una palma, por un perrito. Así que muchos no tienen razón. Se ha entenebrecido su mentalidad. No entienden la diferencia. Le da lo mismo. Entonces, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto era algo por encimita, ¿no es verdad? No es que quería profundizar tanto en esto. Pero, mire, uno de los problemas mayores en las civilizaciones ha sido lo que es la parte sexual. Por eso usted puede ver, ¿verdad?, que el movimiento de Sodoma, ¿qué hicieron? Vendieron sexo. ¿Por qué? Porque ese ha sido mayormente siempre el problema. La mayoría de los hombres, cuando hablaban de la guerra de Troya, ¿verdad? Vi la película. ¿Qué muestran en la película? Que la guerra de Troya vino porque la mujer del rey de Troya, digo, de uno de los grandes en Troya, se enamoró del hermano del protagonista principal, ¿verdad? Pero era hijo del otro rey. Entonces, por medio de el adulterio, porque era la mujer del otro, empezó esta guerra. ¿Por qué? Por la parte sexual. Adulterio, fornicación. Todo esto llevó a montones. Mire con Salomón, el hombre que recibió tanta sabiduría. ¿Por qué Salomón cayó? Si Dios se lo había advertido, le dijo: las mujeres van a desviar tu corazón. Te van a hacer que vayas tras sus ídolos, tras sus creencias. ¿Y cómo terminó todo? Terminó así. Entonces, el problema mayor en el mundo, cuando en los anuncios te van a vender un carro, te van a vender tal cosa, que es la mayoría siempre tú ves promocionando los carros, promocionando los productos, mujeres en ropas menores, en bikini, porque eso llama la atención. Es parte de lo que es la vida. El problema mayor, aquí dice que los hombres se cansaron de estar con mujeres. Ya que tenían una mente reprobada. Entonces, los hombres dijeron, pues, confundieron la amistad, confundieron el compartir, al punto que desenfrenadamente
cometieron pecados sexuales. Entonces, como decía, que el movimiento Sodoma, que hizo, vendió sexo, se hizo de millones y millones y millones de dólares, hasta el punto de que ofrecerle eso mismo a los políticos, a los que hacen las leyes, y por encima de eso chantajearlos y sobornarlos. Muchos de estos políticos que conocemos hoy en día que ya han salido a la luz, eso ya he hecho películas de eso, mujeres que le llevaban prostitutas a los políticos, los sobornaban. ¿Por qué? Porque les tenían fotos, les tenían videos y decían, si tú hablas, si tú no nos ayudas, vamos a presentar esta evidencia a todo el mundo y a tu familia. Usaron el sexo para lograr ciertas cosas. Entonces, a lo que quiero llegar para terminar es, ¿por qué Adán y Eva, cuando pecaron, se cubrieron las partes íntimas que nunca las habían visto? Si ellos pecaron por la boca comiéndose una manzana con un contenido de bien y maldad, ¿por qué se cubrieron las partes íntimas? No, porque eso era, la manzana los guió a eso. Es que vieron que estaban desnudos. Y como vieron que estaban desnudos, pues decidieron simplemente cubrirse de Dios. ¿Por qué no se cubrieron la boca? Se cubrieron las partes con las que habían pecado. Las partes con las que habían pecado. Y desde el principio siempre la desobediencia mayor, el pecado mayor, la debilidad mayor del hombre ha sido el sexo. Por eso tú puedes ver pastores que hoy brincan, saltan y hacen maravillas y cosas. Y a veces tú lo ves, cayó fulano de tal en adulterio o fornicación porque es parte de las grandes debilidades tanto del hombre como de la mujer. Pero todo esto surge desde el huerto del Edén. Desde el huerto del Edén. Así que medite en eso. Se me acabó el tiempo. Dios les continúe bendiciendo.